¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Bienvenidos a la clase de hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy bien. Supongo que vieron el partido. ¿Les gusta el fútbol o no? Claro, profesor. Esa pregunta está de más, ¿no? Aunque hay algunos jóvenes que no les gusta el fútbol, ¿no? Pero bueno, una alegría, está bien. Yo ya les he mostrado los puntos que sacaron en la PC2, ¿no es cierto? Falta ingresarlo al sistema. Entre más tarde y mañana vas a dar ingreso a las notas de la segunda PC y luego ya termino lo que es el examen parcial. Muy bien, jóvenes, nos hemos quedado en esta parte del álgebra de Boole. También les recuerdo que deben ir definiendo algún proyecto que quieran desarrollar en nuestro curso. Y para ello, básicamente, ya tienen ustedes sus grupos de trabajo, que pueden ser los mismos. A ver, nos hemos quedado en esta parte viendo los métodos para simplificar una función algebraica. Todos ellos se basan en aplicar este postulado. Cualquier variable en OR con su complemento, eso es igual a 1. Y a partir de ahí podemos eliminar una o muchas variables. Sin embargo, un método, digamos, más rápido es el método gráfico, conocido también como el método del mapa de Carnot. Este método es manejable hasta para 6 variables, pero cuando ya el número es mayor, en algunas aplicaciones a veces es necesario plantear 7 o 8 variables, y ahí ya el método de Carnot se hace un poco pesado estar construyendo el diagrama. Entonces para eso está el método del tabulado, que es un poco orientado ya a utilizar una computadora para simplificar rápidamente la función, hacer un programa. A ver, entonces en este método gráfico, cada término de la función tiene un lugar en el mapa, que es un lugar estratégico, porque siempre los términos que compartan alguna variable que se puede eliminar van a estar así, en forma adyacente. Vecinos en forma horizontal o también de esta manera. Entonces es una distribución óptima de los términos de una función. Y el mapa aquí lo trazando según el número de variables de la función. Entonces habíamos revisado ya el mapa para 2 variables y también para 3. Y más bien faltaba hacer algunos ejercicios y es lo que vamos a hacer a continuación. A ver, tenemos esta función de 2 variables dada de manera normalizada, que podría ser así en forma reducida o también de esta manera. Si está así, es muy fácil pasar la información al mapa. Por ejemplo, esta función nos está indicando que es 1 en la combinación del término M0. Y este es su lugar y ahí se pone un 1. De igual manera también en el término M1, la función es igual a 1. En el lugar se pone un 1. Y por último en el término M3, ahí está, se coloca un 1. Ahí están los 3 términos de esta función. Ahora, la manera de simplificar con el mapa es ir asociando 2 o más términos que sean adyacentes. Y los términos que se asocian se van marcando, como en este caso, que el término M1 con el M3 se pueden asociar, lo marcamos, pero también se puede asociar el término M0 con el M1 y también se marcarían. La idea es que, de ser posible, que los términos formen parte de por lo menos alguna agrupación, pero solamente las agrupaciones que permiten eliminar variables son las que se presentan de esta manera, en forma horizontal o en forma vertical.
y no en forma diagonal. Con eso no se consigue eliminar ninguna variable. A ver, entonces acá agrupando M1 con M3, la variable que se va a eliminar es la variable A. Y esta sería la razón, porque el término M3 está en el área que es controlada por la variable A, y el término M1 con el cual se agrupa está en el complemento de A. Entonces, esta variable que cambia según los términos es la variable que se elimina. Ambos están en la región de B, ¿no? Esta parte de abajo es la región de B. B es común para el término M3 y para M1. Entonces, de esta agrupación quedaría solamente la variable B. Ahora, al agrupar M0 con M1, también observamos que M0 está en la región de B complemento y el otro término está en la región de B. Entonces, cuando se da eso, esa variable es la que se elimina. En esta agrupación se elimina la variable B y queda la variable A con un complemento. Ambos están en la región de A complemento. Por lo tanto, una vez que ya nos hemos agrupado todo lo posible, ya se termina el procedimiento y recogemos los resultados de las agrupaciones. Hacemos una suma lógica, en este caso de B con A complemento. ¿Ok? Pero al final, en realidad, lo que se está llevando a cabo es esto, ¿no? Al agrupar el término M1 con M3, si lo pasamos esto por medio de las variables, el término M1 sería A complemento B, y el término M3 sería AB. Y como observan acá, puedo sí, factorizar B y dentro del paréntesis va a quedar esta expresión, que esto es igual a 1, y al final nos queda solamente B. Pero el mapa nos da la posibilidad de ahorrarnos estas asociaciones. Interpretarlo correctamente nos permite simplificar cualquier función lógica. ¿Ok? De igual manera, al asociar M0 con M1, ¿no? Ahí va a quedar acá el término A complemento, B complemento, y para M1, A complemento B. Se factoriza A complemento y se elimina la variable B. ¿Ok? Entonces, con respecto a simplificar utilizando este método, este diagrama, hay que tomar en cuenta algunas reglas. ¿Ya? Ahora vamos a exponer en este mismo diagrama cuáles son las reglas que podemos tomar en cuenta. A ver, la primera regla sería que siempre es posible agrupar dos términos que sean adyacentes. Siempre va a ser posible agrupar al menos dos términos que sean adyacentes. A ver, ¿cuál será la regla número 2? Si se agrupan dos términos, se elimina una variable. En general, si agrupo 2 a la n términos, se pueden eliminar n variables.
Entonces, en general, la cantidad de términos que se pueden agrupar no son solamente 2, sino pueden ser 2 a la n. Por ejemplo, se pueden agrupar 4, se pueden agrupar de frente 8 términos, se pueden agrupar de frente 16 términos. Si agrupamos 8, vamos a poder eliminar de frente hasta 3 variables. Si se agrupan 4 términos, se pueden eliminar de frente 2 variables. ¿Ok? Pero siempre la cantidad de términos a agrupar debe ser potencia de 2. Y la regla número 3 sería que se pueden agrupar en general 2 a la n términos, pero estos deben ser adyacentes o equidistantes 2 a 2. En general se pueden agrupar 2 a la n términos adyacentes o equidistantes 2 a 2. O sea, no solamente se pueden agrupar 2 términos, sino pueden ser más de 2, pero esto tiene que ser un número que sea potencia de 2 y los términos deben ser adyacentes o equidistantes 2 a 2. A ver, esas serían las primeras reglas a tomar en cuenta. ¿Tienen alguna consulta ahí? Muy bien, entonces veamos Profesor, una pregunta. la forma de generar para 3 variables. Sí, te escucho. La parte de la tabla se eliminaba la variable en la que había como una intersección. O sea, cuando se elegía dos variables adyacentes y ahí se coincidía en una, donde existe la coincidencia, esa variable se elimina. Ya. A ver, una manera de interpretar también sería esta. Ok, a ver, mira. Supongamos que tuviéramos una función donde los términos se ubican de esta manera. ¿Qué agrupaciones acá son posibles? No puedo agrupar los 3 porque eso no es potencia de 2. Tendría que agrupar por partes. Agrupo estos 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué variable se va a eliminar acá? Por ejemplo, este término está en la región de la variable a y con el cual se asocia está en una región que está cubierta por el complemento de a. O sea, la variable que se elimina debería estar uno de los términos en una región y la otra en el complemento de esa región. Mejor interprétalo así. ¿Ok? Entonces acá, de esta combinación, se va a eliminar la variable a, porque este término está en la región de a y el otro con el cual se asocia está en el complemento de a. Pues cuando yo verifico eso, para esta agrupación se va a eliminar la variable a. ¿Qué pasaría ahora con la variable b? A ver, toda esta parte del centro es cubierta por la variable b. Ambos están en la región de b. Entonces, en la región de b, como ambos están en la región de b, esa variable b no se elimina. Ahora, ¿qué pasa con la variable c? Ambos están en la región de la variable c complemento. Todo esto que está arriba es c complemento. Tampoco se va a eliminar la variable c. De esta agrupación, la única variable a eliminar sería a. ¿Ok? Listo. Ahora veamos qué otra asociación hay. Bueno, esto sería el término M0. Como es adyacente a este término M2,
también es posible esta agrupación. En esta nueva agrupación, ambos están en la región de A complemento. Entonces la variable A no se va a eliminar. Este término está en la región de B, B complemento, y con el cual se asocia está en la región cubierta por B. Y acá hay un cambio, fíjate. Uno está en B y el otro está en el complemento de B. Entonces la variable B ahí se va a eliminar para esta agrupación. Entonces, en esta agrupación nos queda A complemento, la variable B se elimina y también queda C complemento. Ahora además, ese término es adyacente a M2, por lo tanto también podría agrupar así, porque son adyacentes. La idea es que se pueda hacer la mayor cantidad de agrupaciones, digamos, que permitan eliminar variables y que la función tenga la menor cantidad de términos. A ver, de esta agrupación, ambos están en la región de A complemento. Entonces, la variable A se va a conservar. De igual manera, ambos están en la región de B. La variable B se conserva. Este término está en C complemento y el otro está en C. Entonces, un término está en la región de C y el otro está en el complemento de C. En esta agrupación en azul, la variable a eliminar sería la variable C. ¿Ok? Entonces, en general, digamos, podríamos ir tomando en cuenta esa interpretación para ir eliminando las variables. A ver, vamos a completar el diagrama para 3 variables. Ahí está completo. Y la ubicación de estos términos resulta de intersectar justamente todas las regiones, todas las filas con todas las columnas. El mapa se puede generar de varias formas, pero una de ellas es esta, ¿no? De que se empiece con la variable más significativa para ponerlo en la diagonal y la menos significativa que vaya más bien debajo de la diagonal. Con 2 variables se pueden generar 4 combinaciones y eso nos permite codificar cada una de estas columnas. Esta es una manera de identificar el mapa con regiones, pero algunas veces también se puede hacer de esta otra forma. Toda esta región controlada por la variable A, también se puede decir que toda esa columna se codifica con 1. Y el otro lado, que es A complemento, se codifica con 0. Entonces, todo este bloque de A complemento es 0 y todo este bloque de A es 1. De igual forma para las otras variables también. Toda esta región de acá sería como 1 y los costados como 0. De igual forma para C. Todo esto sería 1 y la parte de arriba como 0. Entonces otra manera de interpretar la simplificación es esta, ¿no? Si yo tuviera una función donde se reparten los términos así. Acá, por ejemplo, voy analizando qué variable se elimina. Con respecto a la variable A, un término está en la región de 1 y otro está en la región de 0. Cuando yo tenga un cambio en los términos de 1 y 0, entonces esa variable involucrada se elimina. Acá se eliminaría la variable A. Ambos están en la región de B, o donde B es 1. Ambos tienen el B, la variable B igual a 1, entonces la variable B no se elimina. Ahora, ambos están en la región de C, donde C es 1, entonces C no, la variable C no se va a eliminar. ¿Okay? Muy bien, entonces hay que ir generando el mapa de esta forma y luego vamos localizando los términos de la función. Como ven, el número de divisiones va a ir creciendo según el número de variables de la función. A ver, veamos ahora estos ejercicios.
para simplificar utilizando este método. A ver, nos piden simplificar esta función dada por esta lista de términos mínimos y luego realizar el circuito reducido utilizando solamente puertas lógicas y de esta clase. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Tendríamos que empezar trazando el mapa para 3 variables. Las variables son ABC. Empezamos con, como es un número impar, hay que repartir así, 2 variables arriba y la variable C debajo de la diagonal. Entonces, con estas 2 variables podemos generar 4 combinaciones y son las combinaciones que van a controlar estas primeras divisiones, ¿no? 4 columnas acá en el mapa. Y luego la variable C, 2 valores posibles, divide el mapa en 2 filas en general. Ya está. Ahora vamos a codificar cada una de las columnas. Y es acá donde podemos tomar en cuenta el uso de un código binario que se llama Gray. Esto para que de repente ustedes puedan luego leer un poco más acerca del código Gray. Este código nos garantiza que 2 combinaciones adyacentes van a diferir solamente en 1 bit. Entonces llevamos este código acá para las columnas. Vamos a codificar así con ceros y unos. Ahí está. Y para la variable C, de esta manera. Recordando que las áreas que cubren las variables, todo esto es la región de la variable A, o donde A es igual a 1. Acá se mantiene el orden AB, AB, AB. Y esta parte del centro es la región de la variable B. Vamos a poner solamente las variables así. Y ya se sobreentiende que acá es B complemento, y acá es A complemento, o donde A es 0. Y por acá la región de la variable C. Ese es el mapa y ya sabemos la ubicación o la distribución de los términos. Acá debe ir el término M0, solamente ponemos el subíndice, M1, el término M2, M3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está el mapa de Carnot. Ahora llevemos a este mapa los términos. La función es 1 en la combinación M1, entonces ahí ponemos un 1. De igual forma, el término M2 también. Hay un término M3. Hay un término M4. Hay un término M6. Y luego hay un término M7. Ahí están localizados los términos de la función. Ahí luego debo ver qué agrupaciones son las más convenientes, las más adecuadas. Una reglita interesante es esta. Primero empezar con los términos que tengan una sola posibilidad de agruparse, una sola manera, porque pueden haber varias formas de combinarse. Como el término 4, que es adyacente al 6. Entonces empezamos agrupando 4 con 6. Lo vamos marcando. Y ahora voy a escribir el resultado de esa agrupación. Fíjense que ambos están en la región donde A es igual a 1. A se conserva A. Lo escribo.
Ahora, observen la región de la variable b, ¿no? Este es b y este es b complemento. Entonces, en M6 tenemos un término que está en la región de b y el término M4 está en la región de b complemento. Entonces se va a eliminar la variable b en esta agrupación. O también viendo la codificación, fíjense, b acá vale 1 y acá b vale 0. Cuando una variable cambia de esa manera, esa variable se elimina. ¿Ok? Ahora veamos la variable c. Ambos están en la región de c complemento, que es esta parte de arriba. Entonces acá se elimina la variable b, queda a, y luego quedaría la variable c complemento, porque, bueno, c es igual a 0. Toda esta región es donde c es igual a 0. Entonces, cuando nos queden varias variables, hay que poner el operador AND como un producto y ponemos así. De esta agrupación queda solamente esta expresión. Se elimina la variable b. ¿Okay? Listo. Ahora también el término M1 solamente se puede asociar con este. Por ser adyacente, entonces también lo marcamos. Y ahora quiero que me digan la expresión que quedará al simplificar. A ver, quiero que me digan qué expresión queda. A complemento C. A complemento C, muy bien. Porque ambos están en la región de C complemento. Observen C0. La variable B es la que se va a eliminar en este caso, porque acá B es 0 y acá B es 1. Y ambos están en la región de C. Listo. Ahora me faltan todavía ver si se pueden combinar el término 2. Se puede combinar con 6, con 5. De igual forma 7 es adyacente a 6 y a 5. Pero tengo acá en total 4 términos que son adyacentes 2 a 2. Si yo hago combinaciones, se pueden combinar 2 con 6. También este término de acá, 3 con 7, o 6 con 7 y 2 con 3. Y el número de términos es igual a 4. Entonces de frente puedo agrupar esos 4, donde se están incluyendo a los que faltaban, que era el 2 y el 7. A pesar de que el 6 ya se utilizó acá, me sirve para completar los 4 términos. Acá también, a pesar del 3 que se usó acá, me sirve para completar los 4, porque ahí se incluyen a los que faltan, que es 2 y 7. Estoy agrupando 4 términos y de frente ahí eliminaré hasta 2 variables. 2 variables. Ahora la pregunta es, ¿qué variables se eliminan allí? A ver, ¿quién responde? ¿Qué variables se eliminan? El A y el C. La variable A y la variable C, listo, suficiente. Fíjense que los 4 están en la región de B. Entonces, de esa agrupación me queda solamente la variable B. Acá, por lo menos en este ejercicio, todos los términos son combinables. Entonces, también, una regla más sería de que un término se puede compartir en varias agrupaciones. Si eso sirve para eliminar variables, se puede hacer. Ahora, entonces, finalmente, vamos a escribir la función. Sería la suma lógica de todos estos términos. Esa sería la expresión simplificada para esta función. ¿Ok? Ahora me piden que implemente esta función, haga el circuito, pero utilizando solamente puertas tipo NAND. Y acá tengo
OR, no tengo operadores OR. Entonces la manera de hacerlo es aplicarle el doble complemento a toda la expresión. Desarrollo el complemento interior y eso me permite cambiar el operador OR, obviamente aplicando un complemento a cada término dentro de esas dos barras. Así quedaría la expresión final para realizar el circuito utilizando puertas lógicas NAND. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esa es la forma de En utilizar. el A complemento C no le falta, no le falta un complemento más. ¿No sería A complemento C? Así me olvidé de ponerle acá, ¿no? Tienes razón. Ahí está. Gracias. Así sería. Muy bien, jóvenes. A ver, ahora el siguiente ejercicio que ya es una función de 4 variables. Entonces hay que trazar el mapa para 4 variables. Hay que dividirlo en 16 partes ese mapa. Y como es un número par, bueno, podemos tomar 2 para poner encima de la diagonal y 2 debajo de la diagonal. ¿Okay? A ver, hagamos eso. Entonces hay que trazar el mapa para 4 variables. Repartimos así las variables. Entonces con dos variables, 4 combinaciones, y empezamos a dividir el rectángulo en 4 columnas. Ahora codificamos cada una de las columnas utilizando este código Gray, que nos garantiza que 2 columnas adyacentes siempre van a diferenciarse en un solo bit, así como también las columnas que equidistan. Por ejemplo, esta de acá con esta también difieren en un solo bit. Hacemos lo mismo con las filas. Acá también tendríamos 4 filas, porque son 2 variables CD. Y estoy poniendo de color rojo las filas a columnas que permiten localizar los términos que equidisten. Ya tenemos las 16 partes. Ahora, si hacemos este método de intersectar cada región cubierta por las variables, eso nos va a dar la ubicación de los términos en este orden ABCD. Y va a resultar así la ubicación. Por acá va a quedar el término M0, M1, M2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por acá quedará 12, 13,
14 y 15. ¿Ok? A ver, de igual manera al comienzo habría que de repente también poner como referencia las regiones que son cubiertas por las variables. Toda esta es la región de A. El otro lado será para complemento. Ahora con respecto a la región que cubre la variable B, estas dos columnas del centro serán B y los costados para la región de B complemento. Ahora con respecto a las variables C y D. A ver, entonces, la variable C, o donde C es igual a 1, sería esta parte, y lo de arriba sería para C complemento. Y ahora, finalmente, la región cubierta por la variable D. La región de la variable D es esta parte. ¿Sí? Y lo que está acá es D complemento. Observen, por ejemplo, que ese término M13. M13. 13 en binario y de esta forma, manteniendo el orden de las variables ABCD, sería así el término M13. Es decir, fíjense que este término está en la región de A, ahí está, en la región de B, ahí está B, en la región de C complemento, que es todo esto, y en la región de D. Entonces, cada término resulta de intersectar estas regiones. Ahora, acá se pueden dar varias posibilidades de combinación. Ya, por lo menos ya conocemos los términos que son equidistantes, perdón, los que son adyacentes, pero acá los términos equidistantes, ¿cuáles serían? 0,8. 0,8, 1,9, 3,11 y 8,10 son equidistantes. De igual forma, también 0,2, 4,6, 12,14 y 8,10. Todos ellos son términos equidistantes y que va a ser posible que se combinen porque van a diferir en una sola variable. Comparemos, por ejemplo, el término M0. Ahí está el término M0, que es equidistante con M8. ¿Cómo es M8 en binario? Así. Tres variables que son igualitas BCD y la que cambia es A. Entonces, es posible combinar siempre términos que equidisten de esa forma. ¿Ok? Muy bien. Ahora simplifiquemos la función usando este mapa de 4 variables. A ver, los invito a que ustedes lo hagan. A ver, tomen una hojita, tracen el mapa, ubiquen los términos y lleven a cabo agrupaciones. ¿Sí? A ver, 3 minutos para que hagan eso. Y luego lo comprobamos en 3 minutos. A ver.
A ver, ¿alguien terminó? Profesor, profesor, ¿me escucha? A ver, ¿alguien terminó? Sí, yo terminé. Me sale BD más B complemento, C complemento, D complemento, más B complemento, C y D complemento. Ya, ok. Deja ahí tu expresión. Ya, correcto. ¿Alguien más? A ver, esta es una... Ya, entonces veamos, a ver, vamos a ver la solución. Presten atención. Observen su monitor. A ver, entonces tenemos acá, veamos posibilidades de agrupación. Tenemos que el término 5 es adyacente a 13, también a 7. En total, estos 4 términos son adyacentes 2 a 2 y el número es potencia de 2, el número de términos. Entonces, de frente podría yo agrupar los 4. Pero si desean también pueden hacerlo por partes, ¿no? Por ejemplo, agrupar 5 con 13, luego 7 con 15 y al final completan algebraicamente. Pero de frente pueden hacerlo de esta manera. Agrupan los 4 términos porque cumplen las 2 reglas, número de términos, potencia de 2 y además son adyacentes 2 a 2. Y acá notamos la expresión que quedaría. Acá, por ejemplo, se va a eliminar la variable A. También se va a eliminar la variable C. Y nos queda la variable B. Y por acá también queda la variable D. Ya está. Entonces agrupo 4 términos y elimino hasta 2 variables. Listo. Ahora, el término 0, equidista de 8, podría agrupar 0 con 8, pero 0 también equidista del término 2. De igual manera, 8 equidista del término 10. Es decir, estos términos también son equidistantes 2 a 2, 0 con 8, 2 con 10, así como 8 con 10 y 0 con 2. 0 con 2 porque equidistan con respecto a este eje central de color rojo. Y 0 con 8 porque también equidistan de este eje central. Están a la misma distancia que es este. En otras palabras, yo de frente podría agrupar estos 4 términos porque son equidistantes 2 a 2. O sea, los términos pueden ser adyacentes 2 a 2 o equidistantes 2 a 2. De tal forma que al agrupar los 4 términos, ahí están interviniendo los que me faltaban y también logro eliminar hasta 2 variables. A ver, de esa agrupación, ¿qué expresión me queda? B complemento, D complemento. Correcto, me queda B complemento, ahí está, y también la variable D complemento. Las demás variables se van a eliminar, se elimina la variable A. ¿Y por qué se elimina A? Porque acá en el término 8 está en la región de A y el término con el cual se asocia está en la región de A complemento. Igual ocurre con el término 2 y el término 10.
Por eso se elimina la variable A. De igual manera también se elimina la variable C, porque este término 8 al combinarse con este, uno está en C complemento y otro está en la región de C. De igual forma ocurre con estos dos. Por eso se eliminan esas dos variables. Entonces finalmente tenemos ya la expresión reducida. Esa sería la expresión más chiquita. O también si queremos escribirlo en forma compacta y nos acordamos del OR exclusivo, todo eso sería el desarrollo de B con D. Ahí está la función reducida. ¿Okay? Entonces de eso se trata al simplificar con el mapa de Carnot, de ir combinando los términos, pero por ahí puede darse el caso de que de repente algún término no se pueda combinar con nadie, ¿no? Habría que escribirlo con todas las variables. Vamos a poner un ejercicio más de algún término que no se pueda combinar con nadie. Mientras tanto, a ver si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. A ver, entonces, un ejercicio más para funciones de 4 variables. A ver, quiero que simplifiquen esta función. Cuyos términos mínimos son 0, 1, 4, 5 y 11. A ver, simplifiquen esta función, por favor, con términos mínimos 0, 1, 4, 5 y 11.
A ver, ¿alguien terminó? ¿Alguien terminó? Sí, profesor. Sale A complemento, C complemento, más A, B complemento, CD. Ya. A ver, repíteme tu respuesta, por favor. Sí, profesor. A complemento, C complemento, más A, B complemento, CD. Eso es, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces observen que tenemos 0, 1, 4, 5 y por acá está el 11. Estos 4 cumplen la condición. Número de términos igual a 4. Adyacentes, en este caso 2 a 2. Va a quedar la variable A complemento y C complemento. El resto se elimina. Y este término que observan acá, el término M11, no tiene ningún socio, ningún adyacente, ningún equidistante. Entonces tenemos que ponerlo con todas las variables. 11 en binario. Ahí está. Entonces la función reducida sería esa. ¿Ok? Muy bien. A ver, entonces este mapa es manejable en forma práctica. Bueno, se puede decir hasta 6 variables, pero como ven ya se va haciendo un poco pesado. ¿Cómo sería por una función de 5 variables? Por ejemplo, para una función tal como h, que podría tener hasta 32 términos. Habría que empezar dividiendo el mapa acá en 32 partes. Entonces acá se da más posibilidades de combinación. A ver, acá tenemos un número impar de variables. Tendríamos que empezar por acá, tomar 3. Para ir generando hasta 8 columnas y luego las otras 2 que me quedan para generar 4 filas. Así. Entonces ahora con 3 variables, ¿cómo sería el código Gray? Que nos va a permitir luego codificar cada una de las columnas. Sería de esta manera. Esta codificación me garantiza que 2 combinaciones adyacentes, cualquiera, van a diferir solamente en un bit. Así como también las equidistantes.
esta combinación con la que está acá, la primera, digamos, con la última, difieren en un solo bit. La segunda combinación con la penúltima también difieren en un solo bit. La tercera con esta otra también difieren en un solo bit. Entonces empezamos acá a dividir o trazar 8 columnas. Y acá hay que comentar más posibilidades de agrupación. Vamos a hacerlo con color rojo para ponerlo ahí. Ahí están las 8 regiones y ahora hay que codificar cada columna según esta codificación. A ver, entonces, esta será la columna todo cero. La siguiente será la tercera, la cuarta. Luego seguimos por acá. Entonces, esa codificación nos garantiza que siempre cualquier par de columnas adyacentes van a diferenciarse solamente en un bit, así como también las que equidisten entre sí. Por lo tanto, acá habría que tomar en cuenta términos equidistantes con respecto al eje de color rojo, pero también términos equidistantes con respecto al eje de color amarillo. Es decir, yo puedo combinar algún término que esté acá, que esté en este lado, con otro que esté en este lado, en esta columna. A ver, ahora para las filas, ¿no? Para las filas empezamos dividiendo primero el mapa. Menos mal. Empezamos dividiendo el mapa en 2 partes y a partir de ahí en 4. Ahí en total tenemos 32 posiciones para poder ubicar los términos de una función que pueda tener hasta 32 combinaciones, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las combinaciones que corresponden acá? A ver, si hacemos todas las intersecciones, acá va a quedar 0, 1. Así. Entonces, este mapa de 5 variables se puede manejar también como 2 mapas de 4 variables. Por lo tanto, acá, por ejemplo, el término 0 equidista de 8, 1 equidista de 9, 3 equidista de 11 y 2 equidista de 10. Todo esto lo reflejamos en la otra mitad para ir completando la distribución. A ver, por acá entonces continuaríamos con 16.
Ahí está la distribución de los 32 términos. Entonces acá, por ejemplo, si que yo quiero anotar todas las posibilidades de combinación. Por ejemplo, si yo tuviera un término M1, este podría llegar a combinarse con los siguientes. Por ejemplo, con 0, con 3, con 5 por ser adyacentes. Cero, 5, también con el término 3 por ser adyacentes. Pero también se podría combinar con este que está acá, por ser equidistante con respecto a este eje. Si hubiera acá un 1, también se podría combinar entonces con el término 9. Pero además, con respecto al eje de color rojo, también se podría combinar con ese término de acá, con el 17. Si ustedes expresan este término en función de las variables, A, B, C, D, E, el término M1 sería de esta forma, ¿no? Es combinable con el 0, porque en el 0 todo va a ser con complemento. De igual manera con el 5. Así como con el término 3, con el 9 y con el 17. A ver, por ejemplo, pongamos acá el término M5 en función de las variables. Así es el término 5. Si lo comparamos, ambos tienen A complemento, B complemento, C acá es C complemento y luego las dos variables demás son idénticas. Entonces en este mapa hay más posibilidades de combinación. ¿Ok? Entonces ya está ahí el mapa de 5. En algunas aplicaciones hay que tomarlo en cuenta. El de 6 ya se hace muy pesado ya. Bien, entonces, ¿alguna consulta adicional? Muy bien, entonces voy a pasar asistencia a continuación. A ver, jóvenes, atención a la asistencia. Alcalde, Aliaga, Altamirano, Altamirano presente, profesor. Alvarado, Presente, profesor. Aymachoque. Presente, profesor. A ver, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, soy el alcalde, profesor. Presente. Ya, Aliaga, Aliaga presente, profesor. Buenas noches. ya, listo. Barrientos, Presente, profesor. Carguas, Presente, profesor. Chipana, Chirinos, Presente, profesor. Chaudhuri, Presente. Clavo, Presente, profesor. Dionisio, Espinosa,
García. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Huerta. López. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Lucas. Presente, profesor. Muy bien. Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Miguel. Núñez. Presente, profesor. Buenas noches. Oré. Buenas noches. Oré. Presente, profesor. ¿Qué tal? Pantoja. Presente, profesor. Pineda. Presente, profesor. Quirós. Presente, profesor. Refulio. Presente, profesor. Rivadeneira. Robles. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas. Sierra. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cifuentes. Torres. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Valencia. Presente, profesor. Valenzuela. Presente, profesor. Valerio. Presente, profesor. Vázquez. Vázquez Lule. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bertis. Presente, profesor. Muy bien. Vicente. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Villa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Villegas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Yauri. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Zabaleta. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que no respondió a tiempo? Vázquez Huertas. Rojas. Rivadeneira. Miguel. Huerta. Dionisio. Chipana. Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar con este nuevo capítulo acerca de las estructuras discretas. Es lo que hemos estado ya de alguna manera realizando, ¿no? Hemos estado viendo las relaciones binarias, los diagramas de Hasse. Ahora vamos a, más bien, a especificar unas estructuras que son utilizadas no solamente para la parte matemática, sino también para poder generar unos algoritmos que son una alternativa para la codificación de datos, pero sobre todo darle la posibilidad de un nivel de seguridad a la información. Vamos a conocer las propiedades de algunas estructuras en particular. A ver, entonces una estructura discreta viene a ser un conjunto, viene a ser una matriz o en general un objeto discreto que responde a ciertas propiedades, que tiene ciertas características y también se le puede aplicar algunas operaciones. Por ejemplo, la colección de conjuntos con la operación unión de conjuntos. Se puede especificar o denotar de esta manera la estructura, la colección de conjuntos, coma, luego la operación que se puede realizar sobre ello, ¿no? Se puede especificar así una estructura discreta. De igual manera también podemos indicar como estructura la colección de matrices de este orden 2×2 con
algunas operaciones que podrían ser de repente una suma de matrices o un producto de matrices. Se pueden utilizar paréntesis para indicar una estructura o también corchetes. Hay algunas propiedades que pueden cumplir las estructuras. Vamos a revisar esas propiedades. Entre las propiedades que satisfacen algunas estructuras son la propiedad de cerradura o la propiedad de clausura, ¿no? Que se refiere a que si llevamos a cabo la operación sobre algunos elementos de esta estructura, obtenemos un resultado que sigue perteneciendo al mismo tipo de estructura o al mismo conjunto. Por ejemplo, esta estructura que se refiere a la colección de matrices de 4×4, si hacemos una suma de dos matrices, nos devuelve una matriz que tiene el mismo orden, ¿no? Seguiría teniendo el mismo orden de 4×4. Entonces, una estructura como esta cumpliría la propiedad de cerradura. Pero veamos este otro ejemplo que se refiere a la colección de enteros impares y la operación es la suma. Esta estructura, por ejemplo, no tiene la propiedad de cerradura, ¿no? Porque si tomamos dos enteros impares, más bien el resultado va a ser un número par. No pertenecería, no nos devuelve un valor o un número que pertenezca a los mismos elementos de la estructura. Otra propiedad que pueden satisfacer también algunas estructuras es la propiedad conmutativa. No interesa el orden en el cual se manipulen los par de elementos, el resultado va a ser el mismo. También a veces interesa verificar si es que la estructura tiene la propiedad asociativa, ¿no? Debe satisfacer esta relación. O la propiedad distributiva, ¿no? Esta podría ser otra característica que tenga esa estructura. Entonces, algunas estructuras van a satisfacer de repente una propiedad, van a tener una propiedad o van a tener más de una propiedad. Hay algunas estructuras que son elementales, básicas, como por ejemplo la estructura llamada semigrupo. ¿Qué cosa es un semigrupo? Básicamente es una estructura que se refiere a un conjunto diferente del vacío y una operación binaria, se refiere a que relaciona siempre dos elementos y además la operación debe ser asociativa. Entonces un semigrupo viene a ser un conjunto junto a una operación binaria que además debe ser asociativa. Un semigrupo se puede denotar de esa manera como el conjunto S y luego la operación mediante este operador, ¿no? Este símbolo. Veamos algunos ejemplos que corresponden a un semigrupo. Por ejemplo, el conjunto Z y la operación sería la adición o la suma. Entonces viene a ser un semigrupo, ¿no? Porque la suma es asociativa. Y para hacer la operación, bueno, generalmente podemos tomar dos elementos del conjunto Z. Pero además de cumplir la condición de semigrupo, de que la operación es asociativa, esta estructura semigrupo, bueno, para este conjunto también resulta que tiene la propiedad conmutativa, ¿no? La adición cumple la propiedad conmutativa. Ahora veamos este otro ejemplo de esta estructura. Se refiere al conjunto PDS, donde PDS es el conjunto potencia del conjunto S. Y la operación es la unión de conjuntos. Entonces también cumpliría esta propiedad de ser conmutativo, ¿no? Tomamos un conjunto S y luego hallamos el conjunto potencia de S, podemos verificar que la unión, ¿sí?,
cumple la propiedad de ser asociativa. Entonces sería otro ejemplo de un semigrupo. Además, las estructuras dentro de los elementos pueden haber algunos elementos particulares, como por ejemplo el elemento llamado identidad o neutro. A ver, tenemos este semigrupo dado por el conjunto S y la operación mediante este símbolo, una operación binaria. Entonces, un elemento de S, tal como E, se llamaría elemento identidad o neutro si es que cumple esta relación. Al aplicar el elemento de identidad con cualquier otro elemento del conjunto bajo la operación, debe devolvernos el mismo elemento. Si verificamos esto para cualquier elemento del conjunto S, entonces esta estructura tendría un elemento identidad y sería el elemento E. A ver, veamos este ejemplo que se refiere al semigrupo Z con la operación suma. Acá fácilmente nos podemos dar cuenta que el elemento de identidad sería el elemento 0, ¿no? 0 con cualquier cosa nos devuelve cualquier cosa en una suma, ¿no? Entonces, en esta estructura que es un semigrupo, el elemento identidad sería el 0, que pertenece también al conjunto Z, ¿no? Es decir, el elemento identidad debe pertenecer también al conjunto, en este caso al conjunto Z. A ver, acá tenemos otro semigrupo con la operación suma, pero es el conjunto Z más. Es decir, todos los enteros mayores o iguales a 1. En este caso, esta estructura no tiene elemento identidad, que no hay ningún otro elemento de Z más que sumado con cualquier otro elemento nos devuelva el segundo elemento, ¿no? Por ejemplo, 2, ¿con qué lo sumamos a partir del 1 para que nos devuelva 2? No existe, ¿no? No hay. Entonces, este semigrupo no tiene elemento de identidad. Entonces, el elemento de identidad, aparte de verificar esta relación, ese elemento también debe pertenecer al conjunto. A ver, está también la definición de lo que es un monoide y se refiere básicamente a un semigrupo que tiene elemento identidad. Entonces, cualquier semigrupo que tenga elemento de identidad también se le denomina monoide. El conjunto, el semigrupo PDS con la unión de conjuntos, ¿no? El conjunto potencia, PDS, sería un monoide, ¿no? Porque en este caso el elemento de identidad sería el conjunto vacío, ¿no? Si aplicamos la definición del elemento de identidad, ¿no? El conjunto vacío con cualquier otro elemento de PDS, tal como A, nos devuelve A. ¿Okay? Entonces, este conjunto potencia PDS vendría a ser denominado monoide porque tiene elemento identidad. Ahora veamos la definición de otra estructura más completa que viene a ser el grupo. A ver, tenemos entonces un conjunto G y un operador tal como este. Esta estructura vendría a ser grupo si cumple estas 4 condiciones. Debe cumplir la propiedad de cerradura, es decir, para cualquier par de elementos del conjunto G, al aplicar la operación, debe devolvernos un elemento que pertenezca al mismo conjunto, es decir, a G. La segunda condición es que la operación debe ser asociativa. Debe ser asociativa la operación. La tercera condición es que en el conjunto G debe existir el elemento identidad.
tal como E minúscula, que además debe pertenecer, bueno, al conjunto G. Y ahí verificamos la condición o la definición para el elemento identidad. Y la última condición es que cada elemento del conjunto debe tener su inverso. Si tomamos un elemento tal como A minúscula del conjunto G, debe existir otro elemento tal como B que pertenezca a G, de tal manera que se cumpla esto, ¿no? Al aplicar el elemento A, aplicarle la operación con su inverso, debe devolvernos el elemento identidad. Entonces, si es que verifica estas 4 condiciones, la estructura vendría a ser un grupo. A ver, entonces, esa es la definición y el elemento B viene a ser el inverso de A, que también se denota de esta manera, ¿no? A a la menos 1. Entonces, A a la menos 1 vendría a ser el inverso del elemento A. Entonces, en el conjunto E, cada elemento de G debe tener su elemento inverso. Entonces, esta estructura es más completa porque la operación debe ser asociativa, la operación debe cumplir la propiedad de cerradura, debe existir elemento neutro o identidad y cada elemento del conjunto debe tener un elemento inverso. Los grupos empezaron a tener aplicaciones prácticas también. Primero se desarrollaron desde el punto de vista matemático, una estructura que debe satisfacer esas 4 condiciones, pero ahora ya se ha llevado a poder generar conjuntos que cumplan las propiedades de grupo, donde los elementos pueden ser, por ejemplo, cadenas de bit que permiten codificar ciertos caracteres. Entonces yo tomo un conjunto de datos, genero un código que tenga las propiedades de grupo. Esa información codificada así, puedo transmitirlo y cuando llegue al punto de recepción, se puede verificar cada una de esas combinaciones que todos esos datos constituyan un grupo. Entonces bastaría que cambie algún bit para que ya falle alguna de esas condiciones y se podría detectar algún error. Entonces los grupos han servido también como base matemática para generar algunos algoritmos que permiten codificar un conjunto de símbolos, pero además darle una condición adicional, ¿no? De que cumple estas 4 propiedades. De tal manera que se pueda verificar si los datos que se reciben forman parte de la misma estructura, ¿no? Si cambiaría todo un dato, una cadena o un bit, ya no va a seguir cumpliendo las propiedades de grupo. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de grupo. A ver, tenemos acá un ejemplo. A ver, tenemos el conjunto G de números reales diferentes de 0 y nos dan este operador A asterisco B igual a A por B entre 2. A por B entre 2. Y nos piden que mostremos que la estructura G con este operador es un grupo. Algunas veces si los grupos, además de tener la propiedad asociativa y de cerradura, también cumplen la propiedad conmutativa, se le denomina también grupo abeliano, ¿no? En honor a un matemático que fue uno de los primeros que desarrolló esa teoría, ¿no? De nombre Abel. Entonces, si es conmutativo el grupo, también se le denomina grupo abeliano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos mostrar que G, el conjunto G, el conjunto de números reales, junto a esta operación binaria,
A por B entre 2, para estos dos elementos, es grupo abeliano. Entonces queremos mostrar esto. A ver, esa es la operación, el operador asterisco. Entonces habría que verificar que cumple las propiedades de grupo. A ver, la primera condición es que la operación debe cumplir la propiedad de cerradura, ¿no es cierto? Entonces tomemos dos elementos tales como A y B que pertenezcan a G. Entonces, como A y B son reales, el producto de A por B sobre 2 sería un número real, por lo tanto pertenece a R. Podemos decir que pertenece al conjunto G, ¿no? A ver, la segunda condición es que la propiedad o la operación debe ser asociativa. Entonces tomemos estos elementos tales como A, B y C. Entonces aplicamos el operador asterisco sobre AB y sobre C. Ese operador va a ser asociativo. A ver, por definición, A asterisco B sería A por B entre 2. Quedaría de esa manera la expresión. Ahora aplicamos el asterisco con la variable, con el elemento C. Y acá podemos reagrupar, porque A y B son reales. Podemos escribirlo de esta manera.
Y al final todo se puede escribir así. Entonces, cumple la ley asociativa, ¿no? El operador es asociativo. La tercera condición es que exista el elemento neutro. De tal manera que si aplicamos el neutro sobre algún elemento, algún otro elemento del conjunto, nos devuelve esa condición. A ver, si el neutro es E, diríamos así, ¿no? E asterisco y otro elemento tal como A, debería cumplirse que esto va a ser igual a asterisco E y además todo esto debería ser igual al elemento A. Entonces, si aplicamos la definición de A asterisco o E asterisco A, sería E por A sobre 2. Y esto debe cumplirse que debe ser igual a A, donde A es real y diferente de 0. Por lo tanto, el elemento neutro debería ser igual a 2. Es igual a 2. Y además pertenece a G. ¿Okay? Por lo tanto, existe el elemento identidad, ¿no? Identidad o neutro. Existe el elemento identidad o neutro. Y la cuarta condición es que cada elemento del conjunto A debe tener su elemento inverso. Tal como A, por ejemplo, entonces A con su inverso, que sería A a la menos 1, debe ser igual al elemento neutro. Si aplicamos la definición del operador asterisco, sería el A por B, perdón, A por su inverso. A ver, entonces aplicamos la definición del operador asterisco, sería A punto inverso de A sobre 2. Esto debería ser igual al elemento neutro, que es 2. Y de acá el elemento inverso resulta igual a 4 sobre A. Y como A es diferente de 0, eso nos va a devolver un número real que pertenece al conjunto G, al conjunto de los números reales. Entonces cumple las 4 condiciones. La operación es cerrada, la operación es asociativa, existe el elemento neutro que es 2, que pertenece a los números reales, y también cada elemento del conjunto G tiene su inverso, que sería de esta forma, ¿no? Esto sería para todo elemento de A que pertenece a G. Cada elemento de G, por lo tanto, tiene el elemento inverso. Por lo tanto, la estructura es un grupo. Y por último, verificaríamos que la operación también es conmutativa, ¿no? En general. A asterisco B es igual a A por B sobre 2. Y esto es lo mismo que B por A sobre 2. Y que se puede escribir como B asterisco A. Es decir, también cumple la propiedad conmutativa. Por lo tanto, debería ser un grupo abeliano. Muy bien, ¿alguna pregunta ahí? Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Yo voy a subir al sistema la práctica número 2. Y Dios mediante nos reencontramos la próxima semana para culminar este tema y ver algunos ejercicios
La próxima semana es la semana 11 y en la semana 12 darían la tercera práctica calificada. Muy bien, jóvenes, cuídense y Dios mediante nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego, profesor.